Buenas noches hermanos, amigos también que se van a estar conectando. Espero puedas estar con nosotros en esta noche para nuestro mensaje, nuestra predicación correspondiente a hoy día miércoles, ¿sí? Todos los miércoles 19:30 horas en nuestra iglesia tenemos un culto, así que pasamos a esa hora a darles el sermón, el mensaje de hoy. Ahí veo que algunos se están conectando. Tengan muy buenas noches, hermanos. Gracias de verdad por estar. Ahí veo a Raúl. Sí, Karina, muchos saludos. Sí, ahí lo veo a José, Nazarena. Gracias por estar. Creo que es Nelly, según el dibujo la estoy viendo que fue la primera que se conectó. Entonces, saludos hermanos, gracias por estar hoy para nuestro mensaje del miércoles, sí, correspondiente a las reuniones que tenemos. Hoy hemos terminado nuestro estudio en Santiago y de verdad anhelo en mi corazón que Dios lo utilice en tu vida para en estos tiempos sí podamos vivir y practicar su palabra. Hoy quisiera tratar un tema nuevo en las escrituras y quisiera aprovechar este tiempo de crisis, este tiempo tal vez de pandemia, este tiempo que para muchos es un tiempo tal vez difícil, podamos aprovechar no para mirar el problema, sino que podamos levantar la mirada y mirar a Dios y poder conocerlo más a Él, cómo es Él. Cuando tú ves a Dios y sabes cómo es Él, cuando ves las dificultades, ves los problemas, tienes una actitud diferente, reaccionas diferentes a las dificultades, reaccionas diferentes a los problemas. Cuando no ves a Dios y solo ves al problema, es muy probable que puedas desesperarte, es muy probable que puedas desanimarte, es muy probable que puedas preocuparte. Entonces, hay muchas cosas, pero cuando tú miras a Dios y conoces quién es Dios y sabes quién es Él, y cómo sabes todo acerca de Dios, miras los problemas y los ves con esperanza, lo ves con consuelo, lo ves con ánimo, lo ves con fortaleza, porque con Dios es diferente. Entonces quisiera en este día, yo le puse como título a la serie ¿Quién es Dios? Y cómo podemos conocerles. Entonces, quisiera comenzar a tocar un punto hoy, si mientras me acompañas en las escrituras, voy a luego mencionar un pasaje, espero tengas tu Biblia a mano, luego voy a mencionar un pasaje, pero el tema de Dios es un tema que está en la mente de todas las personas, independientemente del país, independientemente de la cultura, el idioma, todo lo demás, existe en la mayoría de los seres humanos una noción de que existe algo o que hay algo más allá de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y bueno, justamente hoy quisiéramos hablar de eso, ¿sí? Muchas personas lo han puesto en diferentes culturas, han puesto diferentes nombres, ¿sí? Hay quienes creen que existe una fuerza superior más allá, ¿sí? Del universo, ¿sí? Entonces, la existencia de Dios es fundamental para la fe cristiana. Si Dios no existiera, no existiría su palabra, ¿sí? Entonces, la existencia de Dios es fundamental para la fe cristiana, ¿sí? Todo lo que nosotros creemos como cristianos, partimos desde el punto que es porque creemos en Dios, creemos que Él existe, creemos que Él es un Dios personal, que Él es verdad. Entonces nosotros aceptamos estas cosas. Entonces, basta que menciones a Dios y cosecharás diferentes reacciones. Estarán quienes creen en Dios y estarán quienes lucharán contra la idea, sí, contra de ese nombre, Dios, sí. Honestamente hoy hay mucha discusión, siempre la ha habido la discusión acerca de Dios. Hay quienes no aceptan que Dios exista, entonces han personas e inclusivemente académicos, personas prestigiosas desde el lado de la ciencia, hay personas que tratan de negar su existencia a tal punto que discuten, puedes buscar y hay un montón de debates donde llaman a los cristianos a debatir con ateos,
que para demostrar que discutir la idea de si Dios existe. Y lo maravilloso es que tenemos hermanos en la fe, cristianos, que han sabido desde la antigüedad saber presentar y defender la existencia de Dios, tanto a partir de la revelación bíblica, las escrituras, como a partir de la filosofía. Hay quienes discuten filosóficamente la existencia de Dios, y ellos a través de desde esa rama de la filosofía han sabido defender a la existencia de Dios, y hoy podemos, muchos de ellos han escrito hermosos y grandes libros, grandes tratados, muchos de ellos muy complejos. Hay libros escritos por científicos cristianos, por apologistas cristianos, con muy buenas evidencias y argumentos. O sea, la existencia de Dios es fundamental para nuestra fe cristiana. Nosotros creemos nosotros tenemos la creencia de la existencia de un Dios personal que se ha revelado a nosotros, ¿sí? Y nosotros hemos creído en Él y en su Hijo, a quien Él ha enviado, ¿sí? Jesucristo como nuestro Salvador, y hemos recibido de parte de Dios el perdón de los pecados, la vida eterna. La Biblia llama a los que creemos en Él, nos llama hijos de Dios, Juan 1:12. Entonces, nosotros creemos en Dios, y nuestra creencia, ¿sí?, se basa en el hecho de que también hay evidencias que demuestran la existencia de Dios. O sea, no es una fe ciega. La fe cristiana no es una fe ciega, no es un suicidio intelectual, ¿sí? Entonces muchos creen que el cristianismo es para tontos, ¿sí? Es para la gente que no es inteligente. Esto es lo que creen muchos que quieren refutar la existencia de Dios, pero en realidad tonto es aquel que niega la existencia de Dios, porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿quién es tonto en realidad? ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar, es mejor creer en Dios que no creer en Él. Sin Él, sin Dios, el universo no tiene sentido. La vida humana no tiene propósito, carece de valor, carece de propósito, no tiene utilidad, porque solo estamos acá y ya está. En cambio, con Dios todo tiene un propósito. Existimos porque nos crearon, existimos para algo, hay un propósito, la vida tiene valor, ¿sí? Entonces Dios le ha dado valor a la vida humana porque Él la ha creado. Entonces es fundamental para nosotros, para nuestra fe, la existencia de Dios. Pero ¿cómo podemos saber que Dios existe? Muchas personas sinceramente se preguntan si de verdad existe Dios. ¿Sí? Ellos están preguntándose esto con el fin de poder obtener alguna respuesta. ¿De verdad existe algo más allá de nosotros mismos en el universo? ¿Existe alguien que creó los cielos y la tierra? La gran pregunta del hombre, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿Sí? Y hacia dónde vamos, ¿sabe? Todo radica en Dios, ¿sí? Él es el propósito de la vida. Venimos de Él, Él nos creó, y si confiamos en Cristo estaremos con Él. Entonces, quisiera compartirte acerca de esto. Si recuerdas Génesis 1:1, Génesis 1:1, vamos a orar y luego leer y meditar en las escrituras. Bien, oramos. Padre Dios nuestro, queremos en esta tarde darte las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y rogamos, Señor, que a través de ella nos enseñes, redargullas, corrijas, instruyas y madures, Señor, para toda buena obra. Con tu Santo Espíritu ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y Dios habla a nuestra vida, Señor Dios. Haz tu obra en nosotros, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Y bueno, hay algo que nosotros tenemos, los cristianos, y es la evidencia bíblica, lo que la Biblia dice acerca de Dios. Nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Por ejemplo, si en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es uno de mis pasajes hermosos, me gusta este pasaje. Entonces dice, 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada
por Dios y útil. ¿Sí? Ahí cuando estaba orando mencionaba justamente esto, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios existe? ¿Sí? Entonces, bueno, los cristianos tenemos la evidencia bíblica. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, cuando decimos esto, estamos diciendo que la Biblia sí proviene de Dios. Ahora, no va a faltar quien quiera discutir y decir, pero la Biblia fue escrita por hombres. Recuerdo una vez testificándole a tres jóvenes y le mencionaba la Biblia. Ellos renegaban con la idea de la existencia de Dios, y mientras les estaba testificando con un folleto a los tres juntos, ellos me decían, sí, pero yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia fue escrita por hombres. Y era cuando yo recién empezaba a evangelizar, ¿sí? Y recuerdo haber recurrido a este pasaje, era apenas conocía de la Biblia, entonces y testificaba. Y bueno, les comparto este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Dice, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. 19, tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? Tenemos una palabra profética que es segura, ¿sí? Dice más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? Ahora dice, porque nunca, versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la Biblia no es el resultado de la voluntad del hombre, ¿sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia no es el resultado de la voluntad del hombre. Reconocemos que es verdad que hombres han escrito las escrituras, pero no ha sido resultado de su propia voluntad. No se levantaron ellos a la mañana, voy a escribir la Biblia, voy a escribir un libro para la Biblia. No, dice que, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la Biblia es el resultado de la inspiración divina. La Biblia proviene de Dios. Dios se reveló al hombre, Dios se reveló a ellos, se dio a conocer, y ellos registraron, ¿sí? En escritura, sin error, la revelación de Dios, ¿sí? Que Dios les había dado de sí mismo. Ellos escribieron las escrituras. Dios estuvo obrando en sus vidas, y ellos, muchos autores, te vas a dar cuenta que la Biblia tiene un lapso, su redacción de 1600 años, entre el primer autor y el último autor, desde Moisés hasta el apóstol Juan, ¿sí? Hay un lapso, ¿sí? De muchos años, 1600 años, la Biblia, ¿sí? Y muchos de ellos ni se conocieron, ni siquiera eran contemporáneos. Moisés y David vivieron en épocas diferentes, son de generaciones diferentes, pero sin embargo, algo que vas a encontrar de Génesis al Apocalipsis es una unidad, ¿sí? De la revelación divina, de manera que tú puedes abrir la Biblia, buscar un tema y ver todo sobre ese tema, ¿sí? Entonces la Biblia tiene unidad. Un libro no contradice al otro, sino que el libro que sigue continúa con lo que el otro ha dicho, y muchos de estos autores ni siquiera se conocieron, pero sin embargo vemos que Dios obró en ellos, y ellos registraron sin error la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre, ¿sí? Dios se da a conocer a nosotros a través de su palabra. Entonces vemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Jesucristo en una oportunidad dijo de las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo es el centro de las escrituras nos hablan de Dios. Ahora, honestamente, la Biblia no pretende ser un manual
para defender la existencia de Dios. No fue escrito para eso. La Biblia desde el principio de la creación asume ya da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se discute, el autor no pasa a discutir si primero existe Dios, ¿sí? Para luego definir si la creación es, la tierra proviene de Dios o no. Se asume, se da por sentada su existencia. En el principio creó Dios. O sea, no hace falta discutir si Dios existe o no. Él existe, ¿sí? Entonces, y nosotros los cristianos tenemos la evidencia de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Dios se da a conocer a las personas a través de su palabra. Todo lo que tú quieres saber de Dios está en la Biblia. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber cómo conocerle? Sus atributos. La Biblia nos enseña acerca de Dios, porque Dios se da a conocer a nosotros a través de su palabra. De manera que cuando lees las escrituras es Dios hablándote a ti. Bien, despreciar las escrituras equivale a despreciar a Dios, porque esta es su palabra. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Bueno, tenemos la revelación bíblica, tenemos la evidencia de la palabra de Dios que testifica a favor de la existencia de Dios. Ya desde el principio de todo da por sentada ya la existencia de Dios. Ahora me encanta porque algo que usa la Biblia también es nos da, la Biblia misma es una evidencia a favor de la existencia de Dios, pero en la Biblia misma puedes encontrar que la Biblia da una evidencia que se utiliza mucho para demostrar la existencia de Dios, y es la evidencia de la creación, la evidencia de la creación. Te leía recién Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, nosotros los creyentes tenemos buenas razones para creer en la existencia de Dios. Tenemos su palabra, pero también podemos considerar el hecho de que Dios se ha dado a conocer a través de las cosas hechas, ¿sí? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, el hombre sabe de la existencia de Dios a través de las cosas hechas. Dios se dio a conocer al hombre, Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de él, ¿sí?, de Dios, por ejemplo, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. En otras palabras, tú puedes observar el universo en sí, lo que es el universo tan grande, tan vasto que es, la complejidad del universo en sí mismo, las leyes que controlan el universo, ¿sí? Es increíble cómo todos los planetas pueden girar alrededor del Sol, cómo estamos pendiendo en el universo, ¿sí? Este mundo no está sostenido con una cuerda para que no se caiga. Hay una ley que lo controla, la gravedad, y el universo está en el universo, ¿sí? Está ahí, ¿sí? Todo, el día, la noche, las horas, las estaciones, hay un montón de cosas que vemos en la complejidad del universo. El ser humano que habita el universo, que es un ser muy complejo, alguien lo tuvo que haber creado. Entonces eso nos habla de que ese alguien tiene que ser alguien poderoso, ¿sí? Tiene que ser Dios, alguien que esté antes de la creación para poder crear todas las cosas. Y Romanos nos dice, bueno, justamente Dios existe y Él se da a conocer a través de la creación, el universo, la creación, nuestro mundo. Cuando tú caminas y ves el sol, ¿sí? Cuando tú sales en la noche y ves la luna, ves las estrellas,
cuando ves lo que es la naturaleza, qué importante es la naturaleza para nuestra respiración, o sea, solo el planeta Tierra es el que está capacitado para albergar vida humana. Y es maravilloso, no hay otro planeta que pueda albergar vida humana. Están luchando por buscar otros planetas, ¿sí? Y en realidad uno solo fue hecho para que el ser humano pudiera existir, y es el planeta Tierra, ¿sí? Necesitamos respirar. Qué hermoso saber que tenemos árboles que pueden producir el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Es increíble, un solo árbol puede proveer oxígeno. Cuando estudiaba jardinería me enseñaba la profesora, la ingeniera agrónoma, creo que un árbol produce oxígeno para 50 personas, ¿sí? Entonces el espacio verde, y hablábamos de la importancia del espacio verde para que la gente pueda producir el oxígeno que nosotros respiramos para vivir. Tenemos agua que se puede beber, ¿sí? O sea, hay de todo, hay alimentos para la mantención, o sea, cosas que crecen de la tierra, tú las puedes comer, ¿sí? Y es importante para nuestra existencia acá, para nuestra vida acá. Entonces, esto nos demuestra que alguien tuvo que haber creado todo esto. Bueno, los que no creen en Dios van a discutir y han inventado la teoría del Big Bang, la cual fue científicamente desacreditada, y hay libros que han sido escritos sobre esto, ¿sí? Libros científicos que han sido escritos para demostrar que no, que la evolución es una mentira, es un fiasco, ha sido desacreditada. Ni siquiera en el libro El caso de Creador, ni siquiera muchos científicos que no son cristianos, ¿sí? No creen en la evolución y se adhieren a la existencia de Dios, aunque no lo aceptan como Salvador, pero creen que el universo fue creado. Entonces, pero sin embargo tú ves que se sigue promoviendo la mentira de la evolución, porque hay gente que no quiere creer en Dios, ¿sí? Y están esforzándose por tratar de validar una mentira, Big Bang, ¿sí? Entonces, pero vemos que la Biblia nos da una evidencia de la existencia de Dios, y es la creación, ¿sí? Las cosas hechas nos hablan de un creador, ¿sí? Entonces, el universo, o sea, hay algo que nosotros utilizamos, por ejemplo, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y este término, en el principio, nos da la evidencia de que el universo tuvo un principio. El universo tuvo un principio, ¿sí? Alguien lo trajo a la existencia, o sea, el universo, pensemos en nuestras cosas, las cosas no existen por sí mismas, ¿sí? El reloj existe porque hubo un relojero que lo inventó. El auto existe porque hay personas que han inventado los autos. Hay muchas cosas que existen porque alguien lo armó, alguien lo inventó. ¿Me explico? Entonces, el universo no es la excepción, no existe por sí mismo. Alguien lo creó. El universo tiene un principio, el universo no es eterno, ¿sí? Hubo un punto en la eternidad en el que Dios, ¿sí?, creó los cielos y la tierra. El universo tiene un principio. Entonces, fíjate que todo lo que tiene un principio tiene que tener una causa, o sea, algo. Para que el universo tenga un principio, alguien tuvo que haberlo traído a la existencia, ¿sí? Algo que no existía, alguien tuvo que hacer que existiera. Entonces, si todo lo que tuvo un principio tiene una causa, vemos que el universo tiene un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, por lo tanto, el universo tuvo una causa, y esa causa sabemos que es Dios. La Biblia testifica: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces vemos que Dios es antes que la creación, ¿sí? Para que el universo existe, ¿sí?, fue creado porque Dios existe en la eternidad. Dios es un Dios eterno. Dios no tiene principio. El principio se aplica, Dios no tiene una causa. Las causas se aplican a las cosas que tienen un principio. Todo lo que tiene un principio tiene una causa. Un reloj tuvo un principio. ¿Cuál fue la causa? Cuando el que lo inventó. ¿Me explico? Los autos nunca no existieron siempre, tuvieron un principio.
La causa fue cuando lo inventaron. El universo tuvo un principio. Su causa fue Dios. Entonces si el universo tiene un principio, Dios también. No, no se aplica ese concepto a Dios porque Dios no tuvo un principio. Dios es eterno. Él existe por sí mismo y Él trajo a la existencia el universo. En el Salmo 90, versículo 2. En el Salmos capítulo 90, versículo 2, quiero simplemente leerte un versículo. Dice, dice, Señor, versículo 1, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Esto es eternidad. ¿Sí? Dios existe por sí mismo. Jesucristo en una oportunidad dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios que existe, ¿sí? Por sí mismo, Él es eterno, ¿sí? Ahora, Él no vino a la existencia, Él existe, Él siempre existió. Él dice que Él es el principio y Él es el final. Dios no tuvo un principio, ¿sí? Entonces, algo que es eterno es algo que no tiene tiempo, no tiene edad, es eterno. Pero el universo sí tiene edad, tuvo un principio, ¿sí? Que llamémosles el primer día, ¿sí? Llamémosle, hay un principio. El tiempo para nosotros empezó a correr desde que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, vemos esto, Dios trajo a existencia el universo. Entonces, ¿ves? Las cosas invisibles de Él se hacen visibles, ¿sí? Por medio de las cosas hechas. Para que Él pueda crear implica que Dios es todopoderoso, ¿sí? Su eterno poder se hace visible por las cosas hechas. O sea, para que de la nada traiga a la existencia todo el universo, implica que Dios es todopoderoso. Él tiene poder. Él no necesitó un material preexistente para crear los cielos y la tierra. ¿Sí? Él no. Él creó todo de la nada. ¿Sí? Lo creó todo. Entonces, vemos esto y la creación nos da testimonio de su deidad. Y créeme que en el mundo entero existe en la mente del hombre una inclinación a pensar, o llamámoslo como algunos dicen, intuición o algo, ¿sí? De que hay algo más allá de nosotros y eso es Dios. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? Si tenemos la evidencia escritural, tenemos la evidencia bíblica. La Biblia es la palabra de Dios en la cual Dios se da a conocer a sí mismo. Segunda Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21, estuvimos leyéndolo. Jesucristo dijo que ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos habla justamente de Dios. Pero vemos en la Biblia otra evidencia y es la evidencia de la creación. ¿Sí? Que está en las escrituras y es el hecho de que el universo tuvo un principio, ¿sí? Y lo que causó ese principio, ¿sí? Es Dios. Dios trajo a la existencia el universo, ¿sí? Entonces, vemos esto. Entonces, acá tenemos algunas cosas que pueden demostrar que Dios existe. No va a faltar quien quiera discutir. Ahora, ¿por qué gente no cree en Dios? Bueno, eso no es un problema de Dios, es un problema del hombre. Romanos 1. ¿Por qué el hombre no quiere creer en Dios? ¿Sí? Entonces, en Romanos 1, cuando estábamos leyendo nuestro pasaje, discúlpeme, estoy con dos Biblias, porque una Biblia sana y una rota, la de Génesis 1, esta está rota, por eso ando con dos Biblias. Entonces, pero dice, porque versículo 20, versículo 21, pues luego de que Dios se da a conocer a través de las cosas hechas, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes? Hoy hay mucha gente que profesa ser sabios, promoviendo la evolución, y son necios simplemente exhibiendo
su necedad, ¿sí? Entonces son gentes que han inventado una mentira, se han creído su propia mentira y están haciendo todo esfuerzo por promover esa mentira, ¿sí? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? En otras palabras, habiendo conocido a Dios, en vez de adorar a Dios, ¿sí? Empezaron a adorar a la creación y se inventaron sus propios dioses. Estaba leyendo de Norman Gailer una estadística que había notado hace un tiempo. Por ejemplo, en la India casi existen como 330 dioses por familia. ¿Sí? Es una locura, o sea, el hombre se ha inventado sus propios dioses, desde los egipcios, que inventaron el dios del piojo, el dios de la rana, el dios de esto, el dios de lo otro, todos inventaron sus dioses, ¿sí? Entonces, pero en realidad hay un solo Dios vivo y verdadero, del cual provienen todas las cosas, ¿sí? Y el hombre conoció a Dios por medio de las cosas hechas, pero, ¿sí? Rechaza esa revelación de Dios, rechaza ese conocimiento de Dios, ¿sí? Y se fabrica, se inventa su propio Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas religiones y muchos dioses. En realidad es porque el hombre ha inventado su propio Dios, ha inventado su propia religión. Pero Dios hay uno solo, ¿sí? Dios hay uno solo y es el que creó los cielos y la tierra, ¿sí? Ahora sabemos que Dios es un Dios personal y podremos charlar de esto más adelante porque vamos a encontrar cosas de Él como una persona. Entonces Dios es un Dios personal, ¿sí? Entonces, y algo que podemos ver es que el hombre ha decidido rechazarlo a Él, más allá de esto, pero algo de más allá de que Él es personal. También vemos en las escrituras que Dios es una Trinidad, ¿sí? En el sentido de que el Dios, ¿sí? En la unidad en esta sola deidad conocida como Dios, coexisten en igualdad de atributos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hablamos de que Dios es una Trinidad. En el principio, en Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos, ¿sí? ¿Con quién está hablando? Al decir hagamos, tiene que haber alguien más con él, ¿sí? Entonces, justamente Jesucristo, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, estaba en compañía con Dios, dice, y el verbo era Dios. O sea, estaba con Dios y al mismo tiempo es Dios, ¿sí? Entonces, vemos esto, Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos, estaba hablando de igualdad, de deidad, ¿sí? Que es un solo Dios. Entonces, vemos que Dios se ha dado a conocer a sí mismo a través de su palabra, a través de las cosas hechas. Entonces, quiero animarte, ¿sí? En esta noche, en estos tiempos, levantar los ojos al cielo y que puedas reflexionar en el hecho de que no estamos acá porque sí. No somos el centro del universo, no todo gira alrededor nuestro. Estamos acá porque fuimos creados por Dios. El universo es el resultado de la mano creadora, de la mano poderosa de Dios, de su mano creadora. Él creó los cielos y la tierra. ¿Sí? O sea, el mundo, el centro del mundo no somos nosotros, es Dios. Y que en esta vida, ¿sí? El tiempo que tenemos de vida es el tiempo que el Señor nos concede para que podamos conocerle a Él. Y la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo los caminos o uno de los caminos. Él es el camino, lo que implica que es exclusivo. Todos los demás no son. Todos los caminos llevan a Roma, no se aplica a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Es una farsa, es una mentira, porque tú no puedes llegar a Dios a través de la Virgen María. Tú no puedes llegar a Dios a través de los dioses hindú. Tú no puedes llegar a Dios a través de eso, ¿sí? La única manera de llegar a Dios es a través de
Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad. No hay muchas verdades. Cada religión tiene su propia verdad. No, hay una sola verdad. Es exclusiva. Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Por ende, todo lo demás es mentira. Entonces, todas aquellas religiones que te enseñan otra cosa es en realidad mentira. ¿Sí? Y Él es la vida. ¿Sí? El único que te puede dar vida es Jesucristo. Y a través de Él es por medio de quien se puede llegar al Padre, al cielo. ¿Sí? Entonces, si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. Me encanta cuando Jesús le dice a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Dios habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, ¿sí? Porque el Verbo fue hecho carne. Y voy a hablar más acerca de esto. Solo hoy quiero mostrar que, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Tienes la evidencia bíblica. La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, sí, pero no es el resultado de su voluntad, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y en la Biblia encontramos una evidencia que nos da ella a favor de la existencia de Dios, y es el argumento de la creación. Todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. El universo tiene un principio. La ciencia ha demostrado que en realidad el universo no es eterno. ¿Sí? Entonces, si tuvo un principio, entonces tuvo una causa, y la causa es Dios. ¿Sí? Sin Dios, el universo no existiría. ¿Sí? La razón por que este mundo tiene la capacidad para albergar la vida humana es porque Dios lo creó para eso. Luego de crear los cielos y la tierra, creó al hombre y lo puso en este mundo para que el hombre pudiera tener una relación personal con Dios, pero el hombre desde el principio se rebeló desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios existe. Entonces, ¿por qué hay gente que no cree en Dios? Porque rechazan ese conocimiento de Dios. Saben que Dios existe, saben que hay un Dios. ¿Por qué? Porque la creación da testimonio de Él. ¿Sí? Ahí está la Biblia, pero sin embargo, fíjate que la mayoría de los hombres que no creen en Dios van a rechazar la creación, e inclusive van a rechazar las escrituras. Pero el hombre ha rechazado ese conocimiento de Dios. ¿Sí? Han decidido creer que Dios no existe. Dios existe, pero ellos han decidido creer que Él no existe. Pero para nosotros Dios existe, y su existencia es fundamental para nuestra fe. Hermanos, qué hermoso saber, ¿sí?, que creemos en Dios, en el Dios único, vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra, y que un día a este mundo, ¿sí?, Él vino haciéndose como uno de nosotros, envió a Jesucristo, ¿sí?, quien Dios hecho carne, habitó entre nosotros, habitó este mundo, y vino a este mundo, tomó la forma como nosotros para poder morir en la cruz por nuestros pecados, como tomó la forma humana para poder morir. ¿Sí? Luego voy a hablar algo acerca de Dios. Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces, pero vemos que Él, ¿sí?, se hizo como uno de nosotros, un cuerpo para poder morir y con su deidad poder ofrecer el perdón de nuestros pecados. Entonces, que puedas conocer a Dios. ¿Sí? Cree en Dios. Dios existe. Mucha gente utiliza la crisis para renegar de Dios. Si Dios existiera, no habría hambre en África. Si Dios existiera, no habría problemas en el mundo. Pero ese es un concepto errado. No es la pregunta correcta. Dios existe. Y estos problemas son oportunidades para que la gente pueda buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, busca a Dios. Dios existe. Y mañana quiero presentarte más acerca de nuestro Dios. ¿Sí? Quiero poder presentártelo, que puedas conocerlo a partir de las Escrituras. ¿Sí? Ellas son la autoridad final. La Biblia es la verdad absoluta acerca de todo. ¿Sí? Entonces, creemos esto y vamos a hablar a partir de la Biblia. ¿Sí? Entonces, porque es Dios quien habla a fin de cuentas a través de ella. ¿Sí? Entonces, espero que pueda ser de utilidad, hermanos. Dios existe. ¿Sí? La Biblia da testimonio de Él. La creación nos dice que hay un creador. ¿Sí? Los cielos y la tierra fueron creados por el poder de su palabra. ¿Sí? Entonces, qué maravilloso saber que hay un Dios y que nuestra confianza está en Él. ¿Sí? Que lo hemos conocido porque hemos conocido a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Y es mi deseo que tú también puedas conocerlo.
Vamos a orar. Padre, Dios nuestro, gracias. Gracias por tu persona, por quién eres tú, porque tú te has dado a conocer a nosotros, Señor Dios. A través de tu palabra te hemos conocido, Señor. Hemos conocido a tu Hijo Jesucristo, hemos conocido tu salvación. Te conocemos a ti y cada día podemos tener una relación personal contigo a través de tu palabra. Pero gracias Dios también porque la creación nos da testimonio de un creador, de tu existencia, Señor. Sabemos que tú existes porque este universo no existe por sí mismo. Tuvo una causa, tuvo un principio que trajo a la existencia el universo y eres tú, Señor Dios. Tú has creado los cielos y la tierra y nosotros creemos en ti, Señor Dios. Creemos en tu Hijo Cristo, Señor. Y Dios, gracias por esto, Señor Dios. Si hay alguien que no te conoce, que pueda conocerte. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Gracias por estar. Te animo, hermanos, en este nuevo mes que estamos nosotros, poder estar conociendo a nuestro magnífico Dios, a nuestro grandioso Dios, y podamos, a medida que le conozcamos más, podamos adorarlo, podamos reverenciarle, podamos dedicarle nuestra vida para servirle a Él, podamos vivir para Él. Entonces, te animo en esto. No somos el centro del universo, ¿sí? Dios es el centro. Nuestra vida, ¿sí?, es gracias a Él. Entonces, debes enfocarte no en ti, sino en Él, ¿sí? Entonces, gracias, hermanos. Recuerda que estamos en nuestro nuevo mes. Entonces, animo a los hermanos de la iglesia. Recuerda, hermano, cada día del culto, si puedes, en lo posible, si si no has tenido problemas o qué, si podamos apartar nuestras ofrendas regulares para el mantenimiento de la iglesia, para el mantenimiento. Todavía seguimos pagando impuestos, todavía seguimos haciendo cosas. Entonces, te animo en cuanto a esto. Y si quieres hacer llegar tu ofrenda a la iglesia, puedes comunicarte con nuestro hermano. Ustedes en el grupo ya saben quién es el encargado de recoger la ofrenda. Entonces te pido le puedas mandar mensaje a nuestro hermano Leo Álvarez, ¿sí?, para que él se pueda acercar con todas las precauciones, ¿sí?, para acercársela a nuestro hermano José, al tesorero, para que pueda ir llevando las cuentas y este mes podamos enviarle a nuestro hermano Jairo y a nuestro hermano Freddy también nuestra ofrenda misionera. Recuerda que el misionero depende de las iglesias que les están apoyando. La iglesia es la provisión de Dios para las necesidades del misionero. Ellos han salido por amor al nombre de Dios, ¿sí? Y han salido confiando en el cuidado de Dios, y nosotros como iglesia, al enviar misioneros, hemos asumido el compromiso de cuidar de Jairo. Hemos tomado como nuestro misionero a Freddy y hemos decidido cuidarlo. Entonces te animo a cuidar a nuestros hombres. Ellos también padecen necesidades y queremos estar ahí para ellos, siendo la provisión de Dios para sus necesidades, ¿sí? Te ruego, hermanos, que sigamos cuidando y velando por las necesidades de nuestra iglesia. Gracias por estar, hermanos. Entonces me despido en esta noche y te espero mañana jueves, ¿sí? ¿Está bien, no? Sí, mañana para continuar con la predicación, entonces, de la palabra de Dios, para conocer más a nuestro Dios, ¿sí? Entonces te espero mañana 19:30 horas. Gracias por estar, muchos saludos y muchas bendiciones.